la Secretaría de Educación Pública ha dicho que no hay diálogo con los maestros a menos que regresen a clases y reconozcan la reforma educativa. Y sobre las declaraciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en los estados en donde el próximo domingo que hay elecciones gane Morena, la reforma educativa, dijo López Obrador, pues no va a ser reconocida. ¿Esto se puede o cómo está la cosa? Yo tengo en la línea telefónica Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Muy bien, y tú, Adela, muy buenos días. Yo aquí todo muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cómo? Qué bueno. Te pregunto primero por esta declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿se puede? No, por supuesto que no, Adela. La reforma educativa es una reforma que está sustentada en la Constitución. Se reformó el artículo 3 de la Constitución, que es donde se rige desde nuestra Carta Magna la educación, y además tiene 3 leyes: la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley de Evaluación. Así es que no, eso no es posible, Adela. Eso está en la ley. Hacer algo así sería una violación a la Constitución. Pero bueno, pues me parece que eso denota y pinta de cuerpo entero a Adela López Obrador en el sentido de 2 temas fundamentales. El primero, de que él prefiere o privilegia los privilegios a su vez pues de los líderes magisteriales por encima del derecho que tienen los niños y las niñas a una educación. Es decir, él prefiere restituir un sistema de herencia y venta de plazas, un sistema en donde los maestros no se evalúen y no tengan capacitación, un sistema en donde los líderes de la coordinadora puedan seguir presionando a los maestros para dejar a los niños sin clases. Es decir, ese es el sistema que él quiere reconstruir, en donde quienes tienen privilegios indebidos son los líderes de la coordinadora, en detrimento del derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad, su derecho a que nadie los deje sin clases, su derecho a tener un maestro que se evalúe y que se capacite para que sea mejor. Entonces, me parece que eso pues refleja los ánimos de querer restituir algo de un México que queremos todos dejar y que él quiere restituir. Y por el otro lado, algo muy peligroso que es pues también el pretender que no se puede cumplir con las leyes o que se puede violar la Constitución, y que es una cuestión de estado de ánimo el decidir si se cumple o no en la Constitución. Entonces, pues me parece que eso refleja muy bien la manera de pensar de López Obrador, Adela. Ahora, secretario, el hecho de que pues sea anticonstitucional no significa que Andrés Manuel López Obrador, no tiene miramientos en ese sentido, y que no lo intentara. ¿Te preocupa que esto pudiera ocasionar un problema? Veracruz, Zacatecas, donde pues Morena tiene posibilidades de acceder. No, bueno, Adela, yo creo que eso no, nosotros estamos convencidos de, por un lado, las bondades de la reforma educativa, una reforma que pone en el centro el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad, que por supuesto también es una reforma que beneficia a los maestros porque les permite ir construyendo una carrera propia sustentada en su esfuerzo y en su mérito, y no tener que seguir dependiendo de favores, por ejemplo, de los líderes de la coordinadora, o tener que depender, si ellos quieren avanzar en su carrera, si quieren ser directores o supervisores, que todo dependa de una palanca o de que alguien los ayude. Eso se acaba con la reforma educativa y simplemente pues es el esfuerzo y el mérito del maestro a través de evaluaciones y concursos lo que va determinando su carrera a lo largo del tiempo, y por supuesto la capacitación, en fin. Entonces nos parece que en primer lugar pues es una reforma fundamental para el país, fundamental para mejorar la calidad de la educación, y por lo mismo para poder transformar de fondo a México, ya que será a través de la educación como se logre un cambio real en la economía, en lo social, etcétera. Y en segundo lugar, somos también unos convencidos de que si algo requiere el país es ir fortaleciendo su Estado de Derecho, y que eso en materia educativa es absolutamente fundamental, y que por lo tanto nosotros creemos en los principios de que lo que está en la Constitución se debe de respetar, al igual que lo que está en las leyes, y que tenemos que caminar en profundizar
ese Estado de Derecho y que eso se cumpla. Así es que cualquier escenario distinto a este, Adela, pues nos parece inaceptable e inconcebible. Ahora, este llamado al voto del CENTE por Morena, ¿tú crees que tenga efecto? Es decir, pues mucho hemos hablado de que quizá las marchas, las manifestaciones de este último año no han sido tan numerosas como las anteriores, que se ha visto disminuida la CENTE. ¿Es así, secretario? Es decir, sí se ha visto disminuida, no tiene esta base que anteriormente tenía, y bueno, pues este llamado al voto por un partido político, ¿crees que les funcione con los maestros? Bueno, en primer lugar, Adela, decirte que francamente me parece una falta de respeto a los maestros y muestra una vez más, dijéramos, este viejo sistema que representan los líderes de la coordinadora, que al final del día han llamado a este paro indefinido para mantener y defender estos privilegios indebidos como la venta y la herencia de plazas, como el buscar que los maestros no se evalúen y no se capaciten, como el pretender que pueden seguir obligando a maestros a cerrar escuelas y salir a marchar para presionar y chantajear al gobierno. Bajo ese esquema está exactamente esta misma pretensión, Adela, de creer que de una manera corporativa se le puede decir a los maestros por quién votar. A mí me parece que eso es una falta de respeto a los maestros. Los maestros, como el resto de los ciudadanos, son absolutamente libres de elegir si quieren votar por el partido A o B o el partido C o el que ellos quieran, y pretender que todavía se pueda hacer un manejo corporativo y tirar línea y decir nosotros vamos hacia acá y los maestros tienen que votar por X o por Y, pues me parece que simplemente lo que refleja es un México muy viejo que todos queremos superar, que la reforma ayuda a superar y que muestra pues simplemente ya lo viejos que quedan a las nuevas realidades de México y cómo se aferran a un sistema que está cambiando, que estamos desmontando, pero refleja eso, Adela, que me parece dramático, pretender que todavía se le puede obligar a un maestro o a quien sea a tener un voto corporativo cuando lo que queremos es una democracia en plena libertad, y me parece una absoluta ofensa que se le quiera siquiera sugerir a un maestro por quién votar. Eso es algo que cada maestro, yo estoy convencido, tiene el criterio, por supuesto que más que suficiente, en fin, para ellos decidir por quién pueden votar, Adela, pero me parece que es muy sintomático de que reflejan pues este México clientelar, corporativo, que precisamente queremos ir acabando con la reforma y en general con todo el proceso de transformación que está viviendo el país, Adela. Ahora, pero sí está disminuida la coordinadora. Bueno, pues velo, Adela, yo creo que simplemente eso lo muestran las cifras. Anterior a que empezáramos con la implementación de la reforma educativa, Adela, tú lo recordarás, no hace mucho, hace 2 años, pues todavía tenían una capacidad de movilización, pues estamos hablando de 50,000, 60,000 personas. Hoy en día pues están alrededor de 5,000, 6,000 personas, dependiendo un poco el estado, pero es decir, claramente cada vez son menos maestros los que se sienten obligados a acudir a las marchas, saben que ya no es la coordinadora la que tiene el control de sus vidas, y estas reglas tan absurdas que tenía la coordinadora, como obligar a que los maestros tuvieran un 80% de asistencia a las marchas y si no los castigaban, pues saben que con este proceso en el que la autoridad educativa ha ido retomando la rectoría del Estado, pues la coordinadora ya no los puede sancionar. Entonces, pues los maestros dejan de hacerle caso a la coordinadora. Otro índice muy claro, Adela, es el número de escuelas cerradas cuando llaman a un paro. Todavía hace unos meses, yo ya siendo secretario, cuando llamaron a un paro de un día, pues abrieron el 35% de las escuelas. Antes cerraba el 100%, pero aquí abrieron ya el 35%, pero hubo un 65% de escuelas que se mantuvo cerrada. Y conforme han ido avanzando, cada vez los maestros les hacen menos caso. En esta ocasión, te pongo el ejemplo de Oaxaca, cuando convocan a este paro indefinido, el primer día del paro abrió el 88% de las escuelas, Adela. El segundo día del paro ya abrió el 92%, el tercer día del paro el 95%,
El cuarto día del paro ya fue el 98.5% de las escuelas de Oaxaca que se abrieron, y ya ahorita está funcionando el 99% de las escuelas en Oaxaca. Es decir, creo que claramente los propios números, tanto de movilización como de su capacidad de estar cerrando escuelas, que demuestra que cada vez son menos los maestros que lo siguen adelante. Ya, ahora, a pesar de eso, pues todavía ha habido descuentos, ha habido algunos Sí, claro. despidos. ¿Cómo va este asunto, secretario? Bueno, el tema de los descuentos, Adela, hoy estaremos informando que hasta la fecha hemos aplicado un poco más de 54,000 descuentos, que equivalen a 26,5 millones de pesos, por un lado. Y por el otro lado, pues está el número que hemos dado a conocer, que es un poco más de 4,000 maestros que han caído en el supuesto de tener más de 3 faltas, y por lo tanto, como marca la ley, al tener la cuarta falta, han sido dados de baja, y estamos precisamente siguiendo el proceso legal que corresponde para esas bajas, que es primero hacer las notificaciones. Desde la semana pasada empezamos las notificaciones a los maestros. Vamos más o menos, hasta el momento se ha notificado a cerca del 50% de los maestros que están en esta condición, con un avance muy notable en Oaxaca, en donde ya el 80% de los maestros han sido notificados, y a partir de que los maestros reciban la notificación, ellos tienen, ese es su derecho, 10 días hábiles para contestar y explicar cuál es la razón de la ausencia que tuvieron, y a partir de ahí es que la autoridad analiza y procede a hacer la baja o no, y es cuando empezaremos a hacer las bajas y también el proceso de sustitución de maestros, Adela. Es decir, esto todavía que tiene hacia enfrente un proceso de por lo menos entre 2 y 4 semanas más, Adela, para que se vayan concretando las bajas y las sustituciones de los maestros que han caído en esta condición. Ya, y esto estará pasando ya, ¿no? Bueno, las notificaciones ya se están entregando, pero como te decía, existe este plazo legal en el que nosotros tenemos que respetar, que el maestro haga una respuesta y explique por qué son las razones por las que tuvo más de 3 faltas. La autoridad tiene otros 10 días hábiles para analizar la respuesta de quien ha sido notificado, y hasta que no concluya ese proceso legal, nosotros no podemos proceder, dijéramos, a materializar la baja y la sustitución del maestro. Por eso yo estoy hablando de más o menos, aquí estamos hablando de un proceso de 20 días hábiles. 20 días hábiles, Adela, son 4 semanas. Entonces, este será un proceso que tarde todavía entre 3 y 4 semanas, dependiendo de cuándo haya recibido la notificación el maestro. Ya. Ahora, Chiapas es un caso especial, secretario, y se va a tratar de manera especial. No, bueno, yo creo que finalmente que cada estado tiene una realidad propia, pero no me parece que aquí este es un proceso en donde el seguir transitando en la aplicación de la ley de tener distinción, Adela. Ya. Ahora, finalmente, han sido muy, muy claros, y tú has sido muy, muy claro en el sentido de diálogo, sí, negociación en relación a la reforma educativa, no. Y sigues en esa postura. El viernes en Los Pinos fue recibida una delegación de maestros. ¿Qué pasó y qué quiere decir eso? No, simplemente como se informó el director de Atención Ciudadana, lo cual está en su obligación, cuando hay una petición o una carta ciudadana, pues él la tiene que recibir y la tiene que atender, y fue lo que hizo. Y después, pues lo que me parece que fue muy claro el propio boletín que da la oficina de la presidencia, en donde pues reitera esta posición que hemos tenido como gobierno federal, de decir que sí queremos el diálogo, sí estamos abiertos al diálogo, pero ese diálogo se tiene que dar primero cuando se termine el paro. Es decir, si bien casi todas las escuelas están funcionando, pero no se puede pensar tener un diálogo hasta que no esté el 100% de las escuelas funcionando, en primer lugar, y en segundo lugar, cuando se acepte por parte de los líderes de la coordinadora la realidad de la reforma educativa, se acepte que tienen que cumplir, como todos los mexicanos, con la Constitución y con las leyes, y que hasta que no existan estas condiciones no podemos sentarnos a dialogar
porque lo que hoy nos están pidiendo los líderes de la coordinadora es que nos sentemos a dialogar cómo echar abajo la reforma o cómo violar la ley para darles algún tipo de excepción que estaría violando la ley. Para eso, Adela, es imposible sentarnos a dialogar. A nosotros nos toca el cumplimiento de la ley y, por supuesto, el fondo de este asunto, que es el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad y el derecho que tienen a que nadie los deje sin clases. Entonces, no nos podemos sentar mientras ellos tienen a un grupo, aunque sea ya cada vez menor, pero que tengan a un grupo de niños sin darles clases, ni nos podemos sentar cuando lo que nos piden es ver cómo violamos la ley. Entonces, ese diálogo es un diálogo imposible y por eso yo he insistido que son los líderes de la coordinadora quienes están cerrando la puerta al diálogo y quienes en la realidad no están mostrando esa voluntad para dialogar. Pero si ellos llegan a cambiar de opinión, levantan el paro, regresan a clases y ya no dejan a ningún niño sin clases y además aceptan la realidad de la reforma y que como todos los mexicanos tienen que obedecer y cumplir con la Constitución y con las leyes, en ese momento yo seré el primero en sentarme a dialogar con ellos, a que me digan cuáles son sus inquietudes respecto a la reforma, pedirles que a mí también me escuchen para que entiendan. A lo mejor aquí ha habido muchos espacios en donde no se ha comprendido bien la reforma, que entiendan, que yo les pueda explicar o que me escuchen sobre qué trata la reforma, cuáles son las ventajas de la reforma y que juntos podamos construir cómo avanzar y profundizar en un gran cambio educativo en estas entidades que les surge. Pero reitero, Adela, esto solamente puede ocurrir solo exactamente, así, ya. Solo así, cuando levanten el ves? paro y acepten la reforma, ¿no? ¿Lo ves? Pues eso espero, Adela. Yo creo que me parece que siempre es el momento de poder hacer una reflexión, de entender cuál es la nueva realidad, de entender que aquellos tiempos en donde se negociaba la ley, eso ya hoy no es posible y que todo mundo tiene que acatar lo que dice la Constitución y las leyes, y yo espero que exista esa comprensión. También confío en que la vocación que tienen la mayoría de los maestros por los niños y su compromiso de no dejarlos sin clase termine pesando más y que por lo tanto podamos dar ese paso, y una vez que se dé ese paso, entonces sí, entrar con mucho gusto a un diálogo y escucharnos mutuamente, que sin duda será algo muy importante, ¿no? Bueno, pues ojalá. Finalmente, el ciclo escolar, el próximo ciclo escolar. Sí, Adela, el próximo ciclo escolar va a tener 2 calendarios. Cada escuela tendrá que elegir el que más le conviene. Uno es el calendario de 200 días, como ocurre ya hoy en día. Es decir, quienes decidan quedarse con el calendario de 200 días se mantendrá como ha sido en los últimos años. Pero existe ahora una nueva posibilidad que es totalmente voluntaria para la escuela, que sería adoptar el calendario de 185 días. Bajo ese calendario pues son menos días de clase, pero se imparten exactamente el mismo número de horas al año. Entonces, quienes cambien a un calendario de 185 días tendrían que incrementar la jornada diaria de trabajo. Es un incremento de media hora diario. Y bueno, eso es lo que hoy tienen como parte de esta nueva autonomía de gestión de las escuelas, y queriendo adaptarnos pues a las realidades regionales, a las necesidades de cada estado, que ahora existen estas 2 opciones. Es decir, quienes quieran seguir teniendo un calendario de 200 días, que lo adopten. Quienes quieran cambiar a uno de 185 días, también lo pueden hacer, para que cada escuela se acomode a sus necesidades y a la flexibilidad que requieran, Adela. Ya. Y aplica lo mismo para escuelas públicas que privadas, ¿no? Así es. Ok. Pues, secretario, muchas gracias. Al contrario, Adela, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Igual. Ahora Aurelio Nuño Mayer es el secretario de Educación